Hola, estudiantes de nivel introductorio. Vamos a realizar el día de hoy un par de ejercicios del taller número 4 que ya está en sus manos desde hace unos días. Y pues con esto terminaríamos también lo que es la asignatura de física encaminada a la parte de la mecánica o el fenómeno del movimiento del nivel introductorio. Entonces es importante que tengan en cuenta lo que se va a comentar ahora. Bueno, yendo directamente, vamos a compartir el taller que se les adjuntó o envió por WhatsApp. Entonces vamos a realizar el ejercicio 7 y el ejercicio 8. Entonces a medida que yo voy nombrando o hablando del ejercicio voy a ir tomando nota o datos en el tablero directamente. Nos hablan de un trabajador, la imagen que está a la derecha pues ayuda un poco a entender este problema. Entonces nos hablan de un esforzado trabajador de masa 110 kilogramos. Pues la masa del trabajador 110 kilogramos, salta y atrapa el cabo de un sistema de poleas tratando de evitar que se golpee en el piso una caja de instrumentos electrónicos de masa 3M. Entonces, masa de la caja, 330 kilogramos o 3 veces la masa del empleado del trabajador. Es lo que estamos viendo, ¿no? Que es lo que hace es saltar, tomar el extremo contrario de la cuerda que está adaptada a un sistema de poleas. De esas poleas, pues tenemos unas poleas fijas, que son las que están ancladas en la parte superior o en la placa de ese sistema, y hay una polea móvil que es la que está directamente amarrada a la caja. Ahorita, una vez terminemos de definir cuáles son los datos que el problema da y cuáles son los datos que vamos a averiguar, pues vamos a hablar un poquito de este sistema móvil de poleas. Nos preguntan cuáles son las aceleraciones del trabajador y la caja. Bueno, eso en cuanto a la información que nos dan y la que nos piden. Entonces, hablar un poquito de polea móvil. Entonces pueden definir o pueden colocar ahí como subtítulo polea móvil, dos puntos. Y es aquella que nos permite generar una ventaja mecánica, cambiando o no el sentido y la dirección de la aplicación de las fuerzas, cambiando o no la dirección y el sentido de la aplicación de los esfuerzos o las fuerzas. Entonces es muy distinta a la que ya habíamos definido de poleas fijas, donde solamente la polea fija lo que hace es cambiar direcciones y sentidos, pero sin que se convierta en una palanca o en un reductor de la carga levantada. Yo les comentaba que ese es el tipo de poleas, las fijas, que son las que se encuentran en los gimnasios, por ejemplo. Pero en un gimnasio uno no encuentra una polea de este tipo móvil como la que vemos acá, porque la idea en un gym es tratar todo lo contrario, de que el cuerpo pues levante la mayor carga posible, entonces no se le va a aliviar un esfuerzo. En este caso pues sí, porque pues es dedicado a trasladar o a mantener en un punto determinado sobre el suelo una carga, ¿no? Bueno, eso en cuanto a poleas de tipo móvil. En cuanto a la definición, ahora vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Entonces volvemos acá y vamos a concentrarnos en esta proyección principal. Ok, mucho mejor. Listo, ok. Vamos a estar ahora concentrados en esta cámara y ya tenemos la información. Lo único que falta es hacer la comparativa con respecto al sistema de cuerdas que están adaptadas a la polea de tipo móvil. Voy a compartir pantalla para hacer aquí unos trazos y que entiendan qué es lo que ocurre en el foco. Entonces vamos a tener aquí esta posibilidad de anotar. Entonces tenemos una fuerza que está siendo realizada por
el trabajador, esto es vertical, ¿no? Entonces esto sería la fuerza que está el trabajador ejerciendo. Obviamente lo que se busca es tratar de mantener el sistema en el aire, ¿no? Porque lo que se busca es que evitar que golpee el piso. Entonces como que debemos en este sistema el pensar en que la carga va a quedar levitando en el aire gracias a la aplicación de este esfuerzo. Y tenemos aquí el sistema de poleas donde tenemos una caja de la cual nos dieron una masa. Entonces tenemos el peso de la caja, ¿cierto? Y aquí una cuerda, dos cuerdas, cada cuerda pues es una tensión, las tensiones son fuerzas, tres cuerdas, y por aquí metamos la otra, cambiémosle el color, cuatro cuerdas, cada una de las combinaciones de cuerdas al lado y lado es una tensión. Y algo más que pues obviamente hay que tener en cuenta es el peso del trabajador. Esas son las dos cargas que realiza el trabajador en el mismo sentido, y aquí estaría una tensión que la podemos llamar tensión 1. Entonces aquí tenemos un sistema en este lugar, acá precisamente, un foco donde tenemos la fuerza que está aplicando el trabajador, que en el fondo es muy interesante. La fuerza del trabajador es el mismo peso, porque lo que está haciendo es simplemente ejercer un contrapeso con su cuerpo. Y la tensión ejercida por la cuerda que va en sentido contrario. Entonces, le podemos llamar o fuerza al trabajador o peso del trabajador, preferiblemente peso del trabajador porque nos dio una masa. ¿Entendido? Eso para el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ellas dos es la misma, como criterios de análisis, ¿no? Y aquí tenemos el otro foco. Entonces vamos a analizar dos focos, donde tenemos el peso de la caja, que también la conocemos, y las tensiones. Entonces podemos llamarle a cada una T. Ahora iguales, ¿por qué? Porque es la misma cuerda. Aquí se desprecia la masa de la polea y se desprecia la resistencia o la fricción de la polea con respecto a la cuerda, ¿no? Bueno, esta vamos a obviarla. Entonces tenemos una tensión, dos tensiones, tres tensiones, cuatro tensiones. Vamos a llamarlas T. Distinta a esta T1, que es la que se está generando en el extremo donde está el trabajador colgado, ¿no? O izado prácticamente. Entonces vamos a trabajar primero con el foco 1, que es el trabajador, y luego con el foco 2, que es la caja. Entonces foco 1, y la caja que sería nuestro foco 2. Algo así. Entonces vamos a volver a nuestro tablero. Ya conociendo esta información, simplemente la voy a convertir en diagramas de cuerpo libre aplicados en cada uno de los dos cuerpos que van a ser partículas, que es lo que vamos a trabajar acá, dinámica de partículas. Entonces primero sería diagrama de cuerpo libre del trabajador. ¿Ok? Diagrama de cuerpo libre del trabajador, y tenemos solo fuerzas en la vertical, o bueno, en el eje Y.
En X no tenemos nada. Vamos a colocar las cargas. Entonces, lo que emplea el trabajador para tratar de mantener la caja en el aire es su propio cuerpo, ¿no? Entonces, peso del trabajador y obviamente la reacción, que es la tensión 1, como le llamamos acá. Y ahora se asume que al engancharse o al tomarse de la cuerda, del extremo de esa cuerda, pues lo que hace es detener el sistema, queda quieto en el aire, entonces es un sistema estático. Como es un sistema estático, de una vez eso es primera ley, obviamente, pues de Newton, ¿no? Que es lo que estamos trabajando acá en dinámica. Entonces, importante esto que ya lo hemos nombrado varias veces. Si el sistema se considera en equilibrio estático, no porque se mueva a velocidad constante, sino porque quedó quieto, ¿cierto? Entonces, primera ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Sumatoria de fuerzas, vamos a trabajar del lado contrario para ahorrar espacio, igual a cero. Bueno, ya con esto estamos nosotros asumiendo algo, ¿cierto? Y vamos a revisar nuevamente lo que nos pide el ejercicio. Compartir pantalla. Acá. Nos están pidiendo cuáles son las aceleraciones del trabajador y la caja. Entonces hay un detalle importante que aquí omití, es que nos están pidiendo las aceleraciones. Entonces, ¿esto qué implica? Que sí va a haber un movimiento. Entonces aquí pues digamos que olvide la pregunta. No son las tensiones lo que nos están preguntando, sino las aceleraciones del sistema. Vamos a revisar nuevamente y ya no es un sistema estático. Entonces hago una corrección a lo que traía. Entonces esto es lo que ocurre cuando se hace un análisis, ¿no? Ten en cuenta lo que nos preguntan, y en los que nos preguntan están las aceleraciones. Entonces es imposible que asumamos que el sistema está quieto. Entonces las preguntas están ahí precisamente involucradas. Entonces esto hay que modificarlo, lamentablemente, pero bueno, es parte de los análisis, es decir, por eso no es criterio de error, o al menos antes de que se entregue una evaluación, el tener en cuenta todas las características de un problema. Entonces el sistema es cinético o cinemático, es decir, en movimiento. Entonces utilizamos segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, que puede ser del trabajador, en este caso, o puede ser de la caja. Es algo que vamos a tener en cuenta ahorita, dado que es un sistema con poleas fijas, esto con poleas móviles, y no, o bueno, combinación de poleas fijas y móviles, y no solo combinaciones fijas de poleas fijas. Una cosa es lo que ocurre cuando tenemos poleas fijas solamente, que las aceleraciones al lado y lado de la cuerda pues son iguales, como lo vimos en un ejercicio. Y otra cosa cuando son poleas móviles, como ocurre acá, las que están atadas a la caja, que obviamente pues la aceleración no va a ser la misma. Ahorita hablamos un poquito de eso cuando tengamos el diagrama de cuerpo libre de la caja. Entonces las fuerzas que están actuando para el caso del trabajador sería la tensión 1 positiva menos el peso del trabajador negativo igual a la masa del trabajador por la aceleración del trabajador, y estamos siendo específicos, ¿no? Estamos analizando el trabajador, pues en la masa del trabajador y la aceleración del trabajador. Entonces esta sería nuestra ecuación 1. ¿Okay? Ahora lo que tendríamos que mirar es cómo son las ecuaciones o la ecuación de la caja, para pensar en cómo podríamos nosotros entonces realizar aquí una combinación entonces de información, o tratar de reducir el sistema a un punto en que se vuelva solucionable, ¿no? Entonces el diagrama de cuerpo libre ahora de la caja. Ok, entonces en el caso de la caja tenemos el sistema
donde pues por obvias razones todo está en la vertical. Y tenemos la masa de la caja que genera el peso de la caja, ojo con eso, la masa de la caja que genera el peso de la caja y las reacciones que en este caso son 4 cuerdas, 2 y 2 al lado de la polea. Cada una de ellas, como les indiqué, la estoy llamando T, ¿cierto? Entonces aglomeradas serían en el fondo 4T. Y esas 4T tienen que ver directamente con el T1, o mejor, cada una de ellas es T1, que ahorita lo vamos a complementar, ¿no? Primero las trabajé obviamente como si fueran sistemas independientes, pero ahorita vamos a darnos cuenta que es la misma cuerda, simplemente que está pasando un par de veces por el sistema de polea móvil y eso pues lo que genera obviamente la ventaja mecánica, que ahorita lo vamos a aclarar. Ahora, otra cosa también muy importante antes de aclarar eso es, ¿y el sistema hacia dónde se mueve? Entonces obviamente pues la caja estaba cayendo, el trabajador se hinca, evita que la caja tenga esa caída entre comillas libre y que posiblemente pues disminuya su velocidad, es decir, desacelere para que suavemente se pueda posar sobre la superficie. Obviamente, entonces, lo que se busca con el trabajador es que él, al hincarse del sistema, paulatinamente el sistema entonces disminuya esa caída que llevaba, desacelere. La caída pues obviamente tiene que ver con la aceleración gravitacional de la Tierra, pero disminuya esa aceleración hasta que suavemente se pose sobre la superficie del suelo. Eso es lo que se busca, ¿no? Como tal. Entonces, el sistema tendría este tipo de movimientos. Entonces, el trabajador que obviamente pues ascendería, movimiento uniforme, acelerado, en este caso es desacelerado obviamente, y en el caso de la caja, pues el sentido es contrario, pero también el movimiento es uniforme, desacelerado, porque la cosa es mitigarle o reducirle el funcionamiento. Es desacelerado, pero lo que se busca es encontrar los valores de esa aceleración desde el punto de vista positivo, como lo hemos hecho en los análisis anteriores, ¿no? Si nos llega a dar positivo es porque asumimos bien el sentido del movimiento, pero entonces para el caso le vamos a colocar sentido a esa dirección, que la dirección es en J, que estamos trabajando en la vertical, y el sentido va a ser contrario, ¿no? Es decir, le damos sentido a la magnitud que vamos a calcular por formulación y le ponemos nosotros simplemente que va en contra de ese valor y sería un menos, que eso ahorita lo trabajamos. Ahora, el sistema, esta cuerda que tenemos a un costado que tomó el trabajador es la misma cuerda que pasa por acá, entonces cada una es una tensión 1, ¿listo? En el fondo se podrían agrupar como un 4 veces T1 y ya tenemos el sistema un poco más acoplado, ¿no? A lo que queremos. Lo único que nos faltaría aquí es que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa de la caja por la aceleración de la caja. Y en este caso vemos que el sentido del movimiento es hacia abajo. Entonces todo lo que va en el sentido del movimiento es positivo. Entonces nos quedaría que el peso de la caja, lo que va en ese sentido, menos las 4 tensiones, que serían 4T1, es igual a la masa de la caja por la aceleración de la caja. Eso para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces listo. En este sistema ahora vamos a mirar un funcionamiento en cuanto a la solución del sistema. Bueno, aquí tenemos entonces la ecuación 2 y ahora pues vemos qué conocemos y qué desconocemos. Tenemos entonces peso de la caja, que está la masa de la caja y que la conocemos, y la grasa que también conocemos, T1 no lo conocemos, la masa de la caja sí, la aceleración de la caja no la conocemos, precisamente es una de las cosas que queremos hallar. En el otro caso tenemos, no conocemos la tensión 1, conocemos el peso del trabajador, conocemos la masa del trabajador, pero no conocemos la aceleración del trabajador. Serían dos incógnitas, pero tenemos dos ecuaciones. Vamos a hacer una sustitución. Vamos a reemplazar esto allá. Entonces despejamos T1
y nos quedaría que es igual al peso del trabajador más la masa del trabajador por la aceleración del trabajador. Importante aquí que el peso del trabajador es la masa del trabajador por la acción de la gravedad. Vamos a corregir. Entonces la masa del trabajador por la acción gravitacional más la masa del trabajador por la aceleración que tiene. Fíjense que una cosa es la aceleración del trabajador y otra es la acción de la gravedad, ¿no? Y aquí podemos decir que T1 es igual a la masa del trabajador, que es un factor común, factor de gravedad más aceleración del trabajador. Entonces esto es lo que vamos a reemplazar en 2. ¿Listo? Entonces nos quedaría, pasemos y luego llegamos allá. Nuestra nueva 2 sería el peso de la caja, que es la masa de la caja por la gravedad menos 4 veces lo que acabamos de hallar, que sería la masa del trabajador factor de la gravedad más la aceleración del trabajador igual a la masa de la caja por la aceleración de la caja. Entonces de aquí nosotros ya podemos romper el paréntesis que tenemos acá, esto de aquí, ¿cierto? Vamos a romper este paréntesis buscando realizar qué cosa. Bueno, vamos a mover esto un poco que está tapándome aquí el sistema. Buscando tratar de encontrar la relación entre la aceleración del trabajador y la aceleración de la caja. Entonces nos quedaría masa de la caja por la gravedad menos 4 veces la masa del trabajador por la gravedad menos, estoy rompiendo paréntesis, 4 veces la masa del trabajador por la aceleración del trabajador igual a la masa de la caja por la aceleración de la caja. Entonces de acá todo es prácticamente conocido, podríamos llevar esto del extremo de allá o estas dos llevarlas para allá para que queden positivas y quedaría entonces al otro extremo lo que tiene que ver con la aceleración del trabajador y a este extremo lo que tiene que ver con la aceleración de la caja. Entonces hagámoslo. Masa de la caja por la gravedad menos masa de la caja por la aceleración de la caja es igual a 4 veces la masa del trabajador por la gravedad más 4 veces la masa del trabajador por la aceleración del trabajador. Entonces de ahí tenemos nosotros la gran opción de reducir información. ¿Por qué? Porque conocemos todo esto, la masa de la caja, la gravedad, la masa de la caja. Obviamente lo que estamos buscando es la aceleración de la caja. Entonces podríamos, ya que conocemos valores, reducir valores. Entonces la masa de la caja, ¿que es cuánto? 110 kilogramos, no, 330 kilogramos. Multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cada segundo, menos la masa de la caja, que son 330 por la aceleración de la caja, igual, ahí estamos haciendo simplemente reemplazos de información, a 4 veces la masa del trabajador, que en este caso serían 440 kilogramos, por la gravedad, que es 9.80 metros sobre segundo al cuadrado, más 4 veces la masa del trabajador, que serían 440 kilogramos por la aceleración del trabajador. Bueno, ahí yo creo que es visible, sí señor. Entonces realizamos operaciones en este sector, obviamente, y nos quedaría, vamos a hacer esas operaciones, a ver la información que nos entrega cuánto es. Entonces quiero tener la calculadora, sí señor. Entonces 330 por 9.8 igual a 3234. Entonces aquí serían 3234 kilogramos por metro por segundo, cada segundo es newton, ¿cierto? Menos 330 por la aceleración de la caja igual a 440 por 980 por 9,8, 4312
también dado en Newton, más 440 aceleración del trabajador. De aquí podemos entonces mover esta para acá o esta para acá, que son términos independientes. Entonces vamos a hacer un traslado aquí. Y podríamos entonces llevar esto al otro extremo y nos quedaría menos 3000, menos 330 aceleración de la caja, que es igual a 4312 menos 3234. Eso nos da 1078 más 440 aceleración del trabajador. Bueno, con esto llegamos a un punto en que, pues por obvias razones, tenemos una ecuación solamente con dos incógnitas. Entonces viene la parte final de análisis. Pues esto es interesante y vamos a volver al problema poligráfico que nos dieron, esto que tenemos acá. Entonces es importante tener en cuenta esto. ¿Qué es lo que se busca cuando se tiene un sistema de poleas como este, que es una combinación de fijas y una móvil? Una ventaja mecánica. Entonces, ¿cuál es la ventaja mecánica? En este caso, vimos que el peso del trabajador directamente se relaciona con la tensión de la cuerda, que la llamamos T1, que es lo que tenemos precisamente en el diagrama de cuerpo libre del trabajador. Y en el caso de la caja tenemos el peso de la caja y 4 veces T1. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que se está haciendo? Tratando de reducir 4 veces la carga que tenemos acá, gracias a que hay 4 cuerdas, ¿no? Debido precisamente a la combinación de las mismas en esa polea de tipo móvil. Entonces, la reducción que se está haciendo es que la masa de la caja, que obviamente genera un peso de la caja, se está reduciendo 4 veces gracias precisamente a la acción de esa combinación de poleas. Entonces, en el fondo lo que logra es una reducción de la carga de esta caja debido a esa combinación de cuerdas. Es lo que se encuentra sobre todo los talleres de mecánica, sistemas de cadenas obviamente amarradas a polipastos. Estos son polipastos que ayudan pues a trasladar, por ejemplo, motores completos de un automotor. Entonces, importante, ¿no? Dependiendo de este número de cuerdas, la cantidad de veces que se reduce entonces la carga. Si aquí tuviéramos solamente 3 cuerdas, lo que lograríamos es reducir entonces 3 veces la carga. Si tuviéramos aquí una cuerda solamente amarrada, no estaríamos generando ventaja mecánica. Una sola cuerda, pues a este lado, atada a una sola aquí, pues simplemente está cambiando el sentido de aplicación del esfuerzo. Pero no estaríamos realizando una reducción de la misma porque una sola cuerda tendría la misma tensión, mientras que acá las 4 cuerdas lo que estaríamos es agrupando 4 tensiones y esas 4 tensiones pues van a reducir en 4 veces la carga de la caja. Entonces, ¿cómo se logra esto? Obviamente pues esto se logra gracias a un sacrificio, llamémoslo así. ¿Y cuál es el sacrificio? Que yo reduzco 4 veces la carga o el esfuerzo porque estoy entonces aumentando en 4 veces la distancia que estoy desplazándome en este sentido de la cuerda debido a que aquí hay 4 cuerdas. Entonces, lo que yo avance aquí en centímetros, por ejemplo, si esta caja está bajando alrededor de 4 o 5 centímetros, digamos que está bajando 5 centímetros, es porque él se está desplazando entonces 20 centímetros. Ese es el sacrificio que hay aquí para lograr esa ventaja mecánica. Entonces es mucho más el movimiento que se tiene que dar acá para el movimiento que se da acá. El movimiento que se da acá es 4 veces superior al que se da acá. Y eso debido a que aquí se logró 4 veces la reducción del esfuerzo debido a la combinación de las 4 cuerdas. Entonces, si cada cuerda se mueve 5 centímetros las 4 cuerdas, cada cuerda serían 5 centímetros, ¿cierto? Como tal, que aquí en este extremo completarían entonces 20. Entonces, si yo muevo esta cuerda 5 centímetros, pues esta también se está moviendo 5, esta 5 y esta 5.
Entonces el delta de longitud que se está moviendo acá es 4 veces superior acá, debido pues al agrupamiento que hay aquí de cuerdas. Eso es lo que es en el fondo la ventaja mecánica. ¿Qué sacrifico para lograr esa ventaja mecánica? Longitud recorrida o distancia recorrida por parte del extremo de la cuerda, que pues obviamente es único, ¿no? O sea, es una sola cuerda. Todas las demás pues es la misma cuerda enrolladas en un sistema de polea móvil o polipasto, que lo que hace es reducir entonces el esfuerzo, pero lo que se hace es multiplicar el mismo número de veces que se reduce el esfuerzo, la cantidad de distancia que se recorre. Entonces, eso para aclarar un poco. Entonces, si acá, que es donde está precisamente la caja, tenemos una longitud 1, ¿cierto? ¿Cómo se logra la amplificación de los esfuerzos? Porque acá se está multiplicando esa longitud recorrida. ¿Listo? Ahora, la relación entre L1 y L2. L1 es 4 veces L2 debido a que son 4 cuerdas. Esto convierte entonces el sistema de longitudes a velocidades 4 veces la velocidad del sistema 1, que en este caso sería la caja, que podemos colocarle nombres. Longitud de la caja, longitud del trabajador. Entonces 4 veces la velocidad de la caja sería la velocidad del trabajador y 4 veces la aceleración de la caja sería la aceleración del trabajador. Entonces esta es la fórmula que nos hacía falta para poder darle obviamente término a este ejercicio. Y estaba esperando precisamente que se presentara pues ese escollo, ¿no? Al final, que pues tenemos una aceleración, dos aceleraciones en la misma fórmula. Entonces nos hacía falta una fórmula para completar el sistema y es esta. Entonces recuerden, ¿no? Que lo que está haciendo el polipasto es reducir la cantidad de cuerdas y el esfuerzo. Entonces si son 2 cuerdas, reduce el esfuerzo a la mitad. Si son 3, reduce el esfuerzo 3 veces. Si son 4, como está acá, reduce el esfuerzo 4 veces. Entonces, en pocas palabras, acá el esfuerzo del trabajador es 4 veces la fuerza de la caja. 1 second. Sí. Entonces, si este se traslada al otro lado, entonces la fuerza del trabajador es 4 veces menor a la fuerza de la caja. Esto es una ventaja mecánica, que aquí no la estamos trabajando pues porque se está trabajando con la carga de su peso. Entonces estás trabajando con el factor de las aceleraciones. Entonces esto lo vamos a reemplazar aquí. Entonces nos quedaría, podemos llevarlo al otro extremo y este dejarlo acá. Entonces nos quedaría menos 330 aceleración de la caja menos 440 aceleración del trabajador igual a 1078. Entonces 4 veces la aceleración de la caja es la aceleración del trabajador. Entonces nos quedaría menos 330 aceleración de la caja menos 440 aceleración del trabajador, que es 4 veces la aceleración de la caja igual a 1078. Lo que hice fue sustituir, ¿no? Solamente. Entonces nos quedaría menos 330 aceleración de la caja. Entonces vamos a multiplicar, eso serían 1600 y 160, 1760. Entonces menos 1760 aceleración de la caja igual a 1078. Ya podemos hacer la sumatoria, ¿no? Negativo, entonces menos 2090 aceleración de la caja igual a 1078. Aceleración de la caja es igual a menos 1078 sobre 2090. Los dos están obviamente en el sistema MKS, ¿no? Vamos a mover un poco aquí, eso mejor. Listo,
se está viendo claro. El negativo ya lo explicamos. 1078 dividido entre 2090. Eso nos daría 0.5157. Podemos aproximarlo a 0.52. Entonces la aceleración de la caja menos 0.52. Estamos en el MKS. Metros por segundo cada segundo. Entonces, ¿qué significa ese menos? Obviamente el sistema no es tanto desmoviéndose como decíamos, es decir, que la caja está disminuyendo su aceleración, en el sentido que obviamente la caja está descendiendo cada vez más lento y que el cuerpo está ascendiendo pues cada vez más lento. No, el sistema es todo lo contrario, entonces vamos a hacer la corrección. Entonces el trabajador con la carga de su cuerpo, al cogerse la cuerda, no va a seguir en el sentido del movimiento que lleva la cuerda, sino que logra detenerla y empieza entonces el sentido contrario. Es decir, él a descender, izando aún más la caja. Entonces la caja no va a caer, sino que se va a elevar. Eso es lo que está ocurriendo en el caso de este sistema. Y estamos asumiendo entonces que se va a dar una desaceleración, pero no. Lo que se está dando es una aceleración muy leve, obviamente, porque es de solo 0.52. Cuando cambiamos a este sentido, ¿cierto? Si nosotros lo hubiéramos analizado así, al final la respuesta hubiera sido más 0.52. ¿Listo? Pues no tenemos que realizar el ejercicio nuevamente, simplemente cambiamos lo que habíamos inicialmente propuesto y se le cambia el signo entonces al resultado. Con eso más que suficiente. Entonces, la aceleración de la caja es de 0.52, ojo, la aceleración de la caja es de 0.52 y la aceleración del trabajador es 4 veces superior. Entonces podemos hallar eso, aceleración, a ver si queda aquí, del trabajador igual, porque nos piden las dos, ¿no? Trabajador y caja. Ya tenemos al otro extremo, aquí precisamente, la aceleración de la caja. Entonces ahora hallemos la aceleración del trabajador, entonces 4 veces esa aceleración, 0.52 por 4, eso nos da 2.08. De la aceleración del trabajador, 2.08 metros por segundo cada segundo en términos de magnitud. Entonces, ¿qué significa? Que el trabajador, al tomar la cuerda, evita que siga cayendo la caja, empieza el sentido contrario del movimiento y el trabajador tiene una aceleración de 2.08, que es alrededor de casi 5 veces menos a la gravedad. Entonces va cayendo lentamente, poco a poco aumentando su velocidad en esa tasa de 2.08 metros por segundo cada segundo, y la caja pues se va a ver más lenta, ¿no? Más ralentizada, porque la caja es solamente 0.52 metros por segundo cada segundo. Entonces los movimientos se van a saber diferentes, ¿no? Volvamos acá, a ver si logro ubicarme. Entonces los movimientos se van a ver diferentes, ¿no? Si tenemos aquí el trabajador, ¿cierto? Él va a ir cayendo y la caja va a ir subiendo, pero el cuerpo del trabajador va a ir más rápido en el movimiento que lo que está dándose en la caja en su ascenso. Bueno, eso para el ejercicio, que fue muy completo obviamente, y alcanzamos a ver entonces el comportamiento de las poleas móviles y también lo que se puede dar entonces dentro de ese sistema cuando hay varias cuerdas dentro de una polea móvil, ¿no? Entonces, importante eso. Cosas a tener en cuenta. El número de cuerdas me dice la cantidad de veces que se reduce la carga, y a la par, si queremos lograr eso, es porque el recorrido que se hace en el caso del sistema o del cabo que se encuentra solo, es decir, donde se toma la cuerda, que es el trabajador, que es solamente una punta, es mucho más rápido, a mayor la longitud que tiene que recorrer él comparada con la longitud del extremo contrario donde están las 4 cuerdas. Las 4 cuerdas obviamente van a moverse mucho menos. ¿Cuántas veces menos? 4 veces menos que la distancia que va a recorrer el trabajador. Eso es lo que tuvimos acá, ¿no? Que 4 veces la longitud de la caja es la longitud del trabajador. Entonces la longitud de la caja es menor a la longitud recorrida por el trabajador. Eso en términos de velocidad es que 4 veces la velocidad de la caja, es decir, que la velocidad del trabajador es 4 veces mayor a la velocidad de la caja, y lo mismo pasa con las aceleraciones. Entonces lo convertimos en un manejo cinemático a partir de la dinámica. Entonces tengan muy en cuenta eso, muchachos. Bien, vamos a revisar un
video de YouTube donde nos hablan de poleas móviles y polipastos, y un simulador que pues adjuntaré junto con el video y que les enviaré por intermedio de su líder. Entonces miremos la parte del video relativo a polipastos. Y bueno, inicialmente pues hay una definición que es muy interesante. Un polipasto es una combinación de poleas fijas y móviles. Ya lo de las fijas vimos que lo único que hace es cambiar el sentido o la dirección de la fuerza aplicada, y en el caso de las poleas móviles pues lo que hacen es reducir la carga o el esfuerzo. Entonces vamos a permitirle correr. Bueno, un segundo que aquí abrió algo que no debía. Listo, ok. Mejor. Como siempre las típicas comerciales, pero bueno, que estamos viendo precisamente eso. Entonces vemos que es una sola cuerda, para este caso. Entonces la tensión que hay acá es la misma tensión que hay acá y es la misma tensión acá, asumiendo poleas ideales, es decir, con una masa que se desprecia y que no hay fricción obviamente en torno a las poleas, ¿no? Entonces esta tensión es igual a esta tensión y sería igual a esta. Entonces esta carga se está distribuyendo en dos tensiones que son iguales, entonces sería un 2T. Y esta, si estamos haciendo un análisis aquí de un esfuerzo que estamos haciendo hacia abajo, pues tendrá una tensión que iría hacia arriba. Entonces estamos viendo que la fuerza se reduce a la mitad de la resistencia. Entonces si son dos cuerdas al lado y lado, la resistencia sobre 4 sería la fuerza que estaremos aplicando y así sucesivamente. Entonces esta es una buena manera de entender lo que estábamos mirando en el ejercicio que estábamos realizando precisamente del taller, y que pues quería que de una u otra forma ustedes pues lo vieran de una manera más animada. Entonces aquí si la resistencia es de 300 newtons, es decir, alrededor de unos 30 kilogramos más o menos, poco más, un poco menos. Entonces vemos que lo que se está aplicando de esfuerzo al lado contrario es solamente de 150 newtons, es decir, que la resistencia se reduce a la mitad gracias a la acción de esa polea móvil. Hay unos polipastos o aparejos, como lo que vemos acá, donde pues se está reduciendo aún más la fuerza. Entonces estaríamos viendo que aquí hay una tensión, aquí hay una tensión, aquí hay una tensión y aquí hay una tensión. Todas esas sujetas pues a esta fuerza que está tratando de elevar esta resistencia. Aquí vemos una formulación general donde esta n tiene que ver con el número obviamente de poleas móviles que nosotros estamos ubicando. Entonces si son dos poleas móviles, estaríamos hablando entonces de 4 veces la reducción de la resistencia para la fuerza aplicada. En el caso del ejercicio que hicimos, pues es una polea con varias cuerdas, es decir, que tenemos aquí la opción de colocar una polea de menor tamaño y que por ahí pues obviamente está pasando las cuerdas en la misma cuerda, que está reduciendo entonces a un número determinado el esfuerzo necesario para elevar una carga o una resistencia, que en este caso pues fíjense cómo funciona. También puede ser viable mediante esa formulación o esa progresión matemática para tratar obviamente de encontrar los valores a los cuales la fuerza pues estaría reduciendo. Como les decía, eso es una ventaja de tipo mecánico. Lo voy a compartir también obviamente este video para que lo tengan ahí en cuenta. Y bueno, vamos a mirar ahora también la posibilidad de un simulador que pues les voy a compartir. Paremos acá. En el caso de sistemas de poleas, donde podemos manipularla, fíjense, hasta cambiar el ángulo. Aquí en este caso le estoy diciendo que son dos poleas, fíjense que pues están alternas. Esto es un polipasto y cómo pues está reduciendo la carga, ¿no? Esto es un dinamómetro que nos está marcando en todos los valores que tenemos aquí. Y esta es una carga, esa carga pues está dada en newtons, y el peso de la polea podemos asumir que es nula o que tiene un valor. Es decir, esto es fácil de manipular, como vemos acá. Y entonces estaríamos viendo los resultados. En este caso vamos a ver las dos poleas y la acción entonces que se está realizando. Entonces tenemos una fuerza que sería de 14 newtons. Déjenme entonces hago aquí la actualización de la carga. Mejor le pedimos que para 2 y vemos entonces hasta con un ángulo de declinación, ¿no? Entonces esto podría ser también una buena opción.
Para eso 4 poleas, 2 poleas, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser 2 poleas como vemos ahí, ¿cierto? Entonces vemos al lado y lado resistencia, tensiones, o 4 para que pues obviamente se muestren 4 cuerdas o hasta 6 cuerdas. Entonces una buena manera de estar jugando con posibilidades, o hasta 6, ¿no? Y vemos que cada vez está reduciendo más y más el esfuerzo necesario. Si tuviéramos solo 2, ¿cierto? Entonces estamos viendo que los 16 newton, que es el peso de la polea más el peso de la resistencia, ¿cierto? Que estamos viendo que aquí es 14, pero lo pueden manipular. No lo puedo hacer 0 definitivamente, entonces estamos entregando que solamente que hay una aplicación de alrededor de 8 newtons, siempre y cuando pues obviamente se marque un ángulo que es prácticamente aquí de 0 grados, pero si voy manipulando el ángulo, pues obviamente va a haber una descomposición en componentes, pero la magnitud de la misma seguirá siendo de 8 newtons. Bueno, esto también lo entregaré como parte de lo que me comprometo a mostrarles en el último video que se cargará de la asignatura. Vamos entonces a volver a nuestro gráfico o a nuestro taller. Entonces ya damos por terminado el número 8. Vamos a mirar ahora, dentro del número 7, vamos a mirar ahora el número 8. Entonces vamos a tomar algunos datos rápidamente para realizarlo en el tablero y luego pues presentaremos la imagen del tablero para que pues obviamente se tome la información y realicemos el ejercicio. Entonces el ejercicio nos dice que un bloque de hielo de 10 kilogramos de masa está amarrado a una caja de madera de 20 kilogramos de masa sobre una rampa que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. Entonces una rampa de 20 grados, hay un sistema doble que están amarrados por una cuerda. La cuerda se considera que tiene una masa despreciable. Nos dan el coeficiente de fricción cinética entre la caja y la rampa, significa que el bloque de hielo no tiene fricción con respecto a la rampa, y nos preguntan cuál es la aceleración del bloque de hielo, qué sucede cuando el bloque de hielo llega a la superficie horizontal y qué pasaría si el bloque de hielo estuviera detrás de la caja. ¿Qué significa? Que en el sistema que nos muestran el bloque de hielo va adelante, no tiene fricción con la rampa, y detrás está la caja que sí tiene un coeficiente de fricción con respecto a la rampa. Entonces vamos a hacer rápidamente ese bosquejo gráfico. Entonces tenemos un plano inclinado con un ángulo de 20 grados. Tenemos entonces un sistema de una caja que está deslizándose por ese plano inclinado y un bloque de hielo unidos por una cuerda. Esta cuerda pues paralela al plano inclinado. Nos dan un coeficiente de fricción. En este caso ese coeficiente de fricción es relativo a la caja, no al bloque de hielo. Se asume que con el bloque de hielo la fricción es nula y es de 0,40. Es un coeficiente de fricción, en este caso cinético. De 0,40. Nos dan las masas del hielo y de la caja de madera. Pues masa de la caja, masa del bloque de hielo. Esto es importante para la parte dinámica. La masa del hielo es 10 y la de la caja es 20, dado en kilogramos. Y bueno, esa es la información que tenemos. Ahora las preguntas: ¿cuál es la aceleración del bloque de hielo? ¿Qué sucede cuando el bloque de hielo llega a la superficie horizontal? ¿Cuál es la aceleración del bloque de hielo? Entonces, aceleración del bloque de hielo, que sería la primera pregunta. La segunda pregunta nos dice: ¿qué sucede cuando el bloque de hielo llega a la superficie horizontal? Y la tercera: ¿qué ocurre si el bloque de hielo, en lugar de ir adelante en el sistema, va atrás? Bueno, esas son las tres problemáticas que nos plantean acá. Pues ahora sí vamos a modificar para mirar el tablero.
Ahí estamos viendo precisamente ya la información que nos presenta. El plano inclinado a un ángulo de 20 grados, los bloques en la caja de madera que está detrás y el bloque de hielo adelante, cada uno con sus masas, y las tres preguntas que nos están pues obviamente formulando. Vamos a hacer aquí una adaptación, listo. Y bueno, ahí ya tenemos precisamente todo el sistema. Entonces vamos a mirar cómo funciona esto. Ok. Entonces acá tendríamos un sistema. Este sistema está bajando por un plano inclinado, pero se asume que el bloque de hielo no tiene un coeficiente de fricción. Entonces podríamos pensar en la posibilidad de que el sistema, a pesar de que no tenga el bloque de hielo fricción, la cuerda es una cuerda que no nos dicen que sea un elástico, o mejor, no nos dicen o no nos informan la cuerda qué tipo de material es, ni elástica ni inelástica. Entonces vamos a asumirla como una cuerda inelástica, es decir, no es un caucho como tal, y entonces la aceleración que lleve el bloque en su descenso va a ser la misma aceleración que lleve la caja de madera en su descenso. Entonces eso es lo que vamos a tener aquí como criterio. El detalle es que en este caso pues el bloque de hielo, si no tiene fricción, va a bajar mucho más rápido comparado con la caja que sí tiene fricción. El detalle es que la caja está retrasando al bloque que tenemos acá. Entonces necesitaríamos ver esa tensión que tenemos ahí, ¿cierto? Como tal. Entonces haríamos un análisis para la caja de madera y un análisis para el bloque de hielo, donde la tensión es la que nos va a permitir entonces mostrar hasta dónde está reduciendo entonces la aceleración que tiene el bloque de hielo en su descenso. Entonces sería en este caso el peso de la caja, la normal de la caja, la tensión que en este caso sería hacia abajo porque pues las tensiones salen, y acá tendríamos una fuerza de fricción cinética, porque nos dieron un coeficiente de fricción cinético de la caja. Hay que trabajar con un sistema auxiliar, muy bien eso, entonces acá quedaría X', y obviamente a 90 grados quedaría el Y' coincidiendo con la normal, tanto de la caja como del bloque de hierro. Entonces la idea es mirar cuánto sería la tensión que hay en ese punto, teniendo toda la demás información con esa tensión, luego miraremos que esa tensión está reduciéndole entonces la aceleración al sistema, porque en el fondo es un sistema, ¿no? Como tal. Entonces habría que también pensar en los dos sistemas, en caja de madera y en bloque de hielo como un solo sistema, ¿no? Entonces aquí habría que mirar entonces en ese movimiento que se está dando cómo es el comportamiento de las ecuaciones. Vamos a mirar qué nos bota pues este análisis, ¿no? Entonces en este diagrama de cuerpo libre para la caja de madera tenemos aquí entonces una descomposición del peso. Entonces vamos a tener una componente en Y' y una componente en X', y este ángulo se puede trasladar allá por perpendicularidad entre rectas, como lo hemos dicho pues en otros ejercicios vistos o realizados anteriormente. Entonces aquí tendríamos en X y en Y, entonces para la caja de madera, sumatoria de fuerzas en X' y en Y'. Entonces sumatoria de fuerzas en X'. Tendríamos la componente del peso, que sería peso de la caja, ¿cierto? Multiplicado por el opuesto que es el seno del ángulo que es teta, que lo conocemos, es 20 grados menos la fuerza de fricción cinética y más la tensión. Y ya no hay más. ¿Y esto igual a quién? A la masa por la aceleración del sistema. Porque la aceleración del bloque de hielo va a ser la misma aceleración de la caja de madera. Por eso le llamo aceleración del sistema. Entonces no puedo decir aceleración de la caja de madera, aceleración del bloque de hielo, porque es la misma. Entonces la unificamos. Para el caso de Y' tendríamos la normal de la caja menos la otra componente que sería W de la caja por el coseno del ángulo, y eso igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí no hay movimiento. El movimiento se está dando es en X'. Entonces ya tenemos dos ecuaciones. Ahora vamos a realizar
las del bloque de hielo. Entonces diagrama de cuerpo, bueno, diagrama de cuerpo libre nos lo vamos a montar ahí mismo por espacio, ¿no? Entonces bloque de hielo, aquí tendríamos entonces la normal del bloque de hielo, el peso del bloque de hielo y la tensión, que es la misma. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. No hay fricción, obviamente, y el movimiento se está dando en este sentido. Movimiento uniforme acelerado, y ya lo tuvimos en cuenta porque estamos aplicando segunda ley para la sumatoria de fuerzas en X', ¿no? Entonces nos quedaría para el bloque de hielo sumatoria de fuerzas en X y en Y. Primas porque estamos trabajando con un sistema de tipo auxiliar. Pues para el caso de X' tendríamos esta misma descomposición, pero con el bloque de hielo. El ángulo lo trasladamos y nos quedaría entonces esa componente que va en sentido positivo porque va en el sentido del movimiento y sería el peso del bloque de hielo por el seno del ángulo menos la tensión igual a la masa del bloque de hielo. Aquí es importante colocar masa de la caja por la aceleración del sistema. Entonces tenemos ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y la ecuación 4 sería la normal del bloque de hielo menos la otra componente del peso que sería el peso del bloque de hielo por el coseno del ángulo, por el seno del ángulo. No, sí, por el coseno, estamos con el adyacente. En este caso es esta componente respecto a ese ángulo, entonces sería el cateto adyacente y el adyacente va con el coseno. Por el coseno del ángulo igual a 0. Este 0 es porque no hay movimiento en este eje y ahí tendríamos nuestra ecuación número 4. Esa ecuación 4 no nos sirve para nada. ¿Por qué? Porque no hay fricción. Simplemente estamos viendo que el peso del bloque de hielo se está distribuyendo. La normal una parte y el resto obviamente es el que permite que descienda por el plano inclinado de una forma libre porque no hay fricción. Pero 1, 2 y 3 sí le vamos a dar uso y fuera de eso vamos a darle uso a la típica fórmula que aparece como fuerzas de fricción, que la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal. Esa es una ecuación básica que la vamos a aplicar en 1 y 2. Ok, vamos a marcador. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando en el fondo? La aceleración del sistema, ¿cierto? Donde la tensión no la conocemos, entonces la tensión la vamos a tomar de acá, ¿cierto? Y la reemplazamos allá. La tomamos de acá porque aquí hay menos cantidad de términos. Entonces, tomamos de 3, entonces aquí de 3, despejamos tensión y reemplazamos en 1. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces nos quedaría el peso de la caja por el seno del ángulo menos la fuerza de fricción. ¿Y qué es fuerza de fricción? Coeficiente de fricción, ¿cierto? Cinético. Es todo relacionado a la caja. Recuerden que el bloque de hielo no. Por la normal, pero la normal, mírenla. Si la despejamos de aquí nos quedaría el peso de la caja por el coseno del ángulo. Entonces ya esto se transformó en esto. Más la tensión, pero ¿qué es la tensión? Entonces la llevamos acá, queda positiva y este término lo pasamos para acá y queda pues obviamente negativo. Entonces más el peso del bloque de hielo, haciendo reemplazo, ¿no? Por el seno del ángulo menos la masa del bloque de hielo por la aceleración del sistema. Y hasta aquí, igual a la masa de la caja por la aceleración del sistema. ¿Qué hacemos? Dejamos todo lo que tenga aceleración del sistema al lado, pues obviamente contrario, los demás términos. De aquí tenemos peso de la caja, peso de la caja, peso del bloque de hielo. Entonces podríamos de aquí factorizar peso de la caja y nos quedaría seno del ángulo menos el coeficiente que lo conocemos por el coseno del ángulo, cierro, más el peso de la caja, el peso del bloque de hielo por el seno del ángulo igual a la masa de la caja por la aceleración del sistema y esta al otro lado queda positiva. Ahí vamos a tener en común la aceleración del sistema. Voy a ahorrarme ese paso y quedaría igual a la masa de la caja
más la masa del bloque de hielo. ¿Qué hice? Este término negativo lo pasé acá, queda positivo y factorizo la aceleración del sistema y me queda que es igual a la aceleración del sistema más la suma de las masas. De acá puedo entonces romper o desmenuzar lo que es el peso, ¿no? El peso sería la masa de la caja por la gravedad factor del seno del ángulo menos el coeficiente por el coseno del ángulo más, vuelve y juega, aquí sería la masa del bloque de hielo por la gravedad por el seno del ángulo igual, y lo que está al otro lado multiplicando lo voy a pasar aquí a dividir, quedaría la masa de la caja más la masa del bloque de hielo, y a eso sería igual la aceleración del sistema, que al igual va a ser la aceleración del bloque de hielo. Recuerden que les dije que la cuerda es inextensible, entonces la aceleración que lleva la caja de madera va a ser la misma aceleración que lleva el bloque de hielo y es la misma aceleración del sistema, como lo estoy haciendo ver allá. Entonces ya nos queda aquí todo conocido, conocemos las masas, conocemos la gravedad, conocemos el ángulo, conocemos el coeficiente de fricción. Entonces ese sería simplemente reemplazar para obtener entonces resultados. Entonces vamos a reemplazar, primero empezamos por lo que hay internamente dentro del paréntesis, que sería seno de 20 grados. A eso le vamos a restar el coeficiente, que es 0.40, ahí abro paréntesis, por el coseno también de 20 grados, cierro, y ya tendría lo que hay dentro del paréntesis. Eso lo vamos a multiplicar por la gravedad, por 9.8, y luego por la masa de la caja, que es 20 kilogramos. Listo, ya tenemos esta partecita. Más factor de la masa del bloque de hielo, que es 10 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8, por el seno del ángulo, que serían 20 grados, cierro, cierro, igual, y nos daría 26.88 positivo, entonces no hay otra opción, el sistema tiene que bajar. Eso lo vamos a dividir entre la masa de las dos, que es 30, y nos daría 0.896, eso es 0.90. Entonces la aceleración del sistema, 0.90 metros por segundo cada segundo, y es la misma aceleración que lleva el bloque de hielo en su descenso y la caja de madera en su descenso, y hay tensión. La tensión la está generando la caja porque no se desliza tan fácilmente como el bloque de hielo, y el bloque de hielo se desliza fácilmente porque no tiene coeficiente de fricción. Se asume entonces que es una superficie ideal donde no hay fricción. Ya tenemos la respuesta entonces a la parte A. En la parte B, ¿qué nos dicen? Entonces nos están diciendo para la parte B, vuelvo acá a hacer revisión del ejercicio. Nos están diciendo qué sucede cuando el bloque de hielo llega a la superficie horizontal, y bueno, luego nos dice que se invierte el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando el bloque de hielo llega a la superficie horizontal? Entonces, cuando llega a la superficie horizontal, va a llegar en este punto con la aceleración que tenemos del sistema, ¿no? Es decir, va a llegar la caja, mejor el bloque de hielo primero, y va a empezarse a deslizar sobre un plano de tipo horizontal. Significa que ya no va a haber una componente, esta, ¿cierto?, que le permita deslizarse sobre el plano horizontal, porque todo va a ser reacción de la normal. Es decir, cuando esté aquí, vamos a pintarlo levemente, cuando esté aquí el bloque de hielo, ¿cierto?, el peso de ese bloque de hielo va a ser contrarrestado, o mejor, la reacción de la superficie es total. No va a existir una componente del peso que ayude a que siga empujando el sistema. Entonces, cuando empiece el bloque de hielo a moverse por ese sistema, va a empezar a disminuir su aceleración, va a empezar a desacelerar hasta que en algún momento el sistema queda quieto. Es decir, mientras estén en ese plano inclinado, siempre la aceleración del sistema va a ser 0.90 metros por segundo cada segundo. Pero el detalle entonces en este caso es que cuando llegue ya al plano horizontal, a medida que se vaya moviendo, pues la carga que tiene atrás el lastre de la caja de madera lo va a ir desacelerando hasta que se detenga, ¿no?, como tal. Obviamente, pues el que causa esa desaceleración va a ser esta caja. Si no existiera esa caja, se asume que el bloque de hielo seguiría moviéndose con la velocidad con que llegue acá, ¿cierto?, infinitamente, porque se asume que no hay fricción. Entonces estaría moviéndose infinitamente a la velocidad. Tendrían que darnos entonces la distancia recorrida para saber qué velocidad lleva acá.
si existiera solo el bloque de hielo, pero la caja se encarga de ser un lastre y lo iría desacelerando paulatinamente hasta que se detiene. Y en la parte 3 nos dicen qué ocurre si el bloque de hielo está en la parte trasera. Entonces, inmediatamente el bloque de hielo alcanza a la caja de madera, golpea la caja de madera y se convierten en un solo sistema de 30 kilogramos, donde el coeficiente de fricción sería el 0,40 que tenemos ahí, y obviamente pues va a existir entonces una aceleración que posiblemente pues sea en este caso mucho menor a la que tenemos allá, ¿cierto? Entonces la caja se va a convertir en un sistema o en una partícula que se encargará de ir reduciendo la aceleración o mejor la velocidad que tiene el sistema. Entonces eso sería una opción de análisis en casa. Colocarla atrás y ya sabemos que en algún momento va a golpear. No va a haber tensión entonces. La tensión no existiría, entonces sería un solo sistema que es bloque de hielo caja, donde pues ya tendríamos 30 kilogramos, es decir, esto lo convierten en un solo sistema, ¿cierto? Esto lo pueden analizar ustedes como trabajo casero. No hay entonces cuerda, sería un solo sistema de 30 kilogramos, el coeficiente de fricción lo conocen, y podrían entonces despejar de acá la aceleración, ¿cierto? Como tal. El detalle es que aquí sería peso del sistema, porque estamos combinándolo. Esto se mantiene, esto ya no existiría, es la tensión. Aquí sería la masa del sistema y esta sería la fórmula de donde nosotros tendríamos la información, obviamente apoyada en esta, ¿no? Porque la normal ingresaría acá y aquí tendríamos peso no de la caja, sino peso del sistema cuando la agreguemos acá. De aquí que despejan la aceleración del sistema. Ya no habría tensión. Entonces, como no hay una tensión ahí, posiblemente va a variar entonces la aceleración que tenga ese nuevo sistema sin una cuerda que se encargue ahí entonces de estar reduciendo como lastre al bloque de hielo la aceleración que supuestamente debería tener si estuviera pues obviamente solo o libre, ¿no? Bueno, eso eran los dos ejercicios que tenía por realizar, muchachos. Vamos a dejar por ahí. Esto prácticamente es el cierre de nuestra asignatura, llamémoslo así. Ya con eso pues doy de esta manera, de manera formal, asincrónica, ¿cierto? YouTube, el cierre entonces de este semestre académico 2021. Espero pues que a pesar de las contingencias por la pandemia se haya podido entregar la información de la mejor manera. Los docentes tratamos de hacer lo que mejor se pudo, aprovechando pues obviamente las genetics. Entonces nos vemos, Dios quiera, todos ustedes el siguiente semestre en el pregrado y bueno, un gran abrazo para todos y mil gracias por estarnos obviamente acompañando aquí mutuamente en este tipo de semipresencialidad, llamémoslo así, remota. Cuidémonos, ¿no?